Saludos, saludos. Así comienza y ahora comienza Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Desde la República Dominicana para todo el mundo. Véanos y recomiéndenos en los canales 101 de Claro, en el 1101 HD de Claro, canal 46 de Win Telecom, canal 10 de Telecable Dominicano, en el canal 647 del Fire TV de Stick, en más de 40 sistemas de cable en las provincias del país, en el satélite Eutel para los Estados Unidos y todo el continente americano. Estamos en todas las plataformas digitales disponibles en nuestra página web www.sudmundotv.com. Aquí comenzamos con Su Mundo, con el pueblo, para que usted pueda también comunicarse con nosotros, tenga a mano su teléfono para que pueda denunciar cualquier hecho comunitario, también emitir sus opiniones, porque este programa nació para usted y usted tiene su voz a través de nosotros también. Doctor Leonardo Suero, hermano, cuéntame. Muy buenas tardes, Marino, buenas tardes a esa legión de telespectadores, telespectadoras, que toda la tarde hacen de este espacio Su Mundo con el Pueblo un toque de queda, que se transmite a través de la plataforma digital y la emisora de Su Mundo TV, la señal que llega más lejos, la imbatible. Como siempre, con todos ustedes, nosotros vamos a compartir informaciones locales, informaciones internacionales, no sin antes decirles que lo importante son ustedes, y que pueden llamar al teléfono 809-547-1158 para que le hagan saber a las autoridades que gobiernan el Estado qué está aconteciendo en sus respectivas comunidades, si lo censaron, si fueron en auxilio de ustedes con las aguas que cayeron, si perdieron algo, o si quieren, naturalmente, felicitar a un amigo que cumple años o algún hijo que se gradúa. Dime, Marino, ¿qué es lo que hay? Hay demasiadas cosas, Suero. Muchas cosas interesantes. Pero ya en el plano internacional, tú sabes que la vicepresidenta de Perú ya asumió la presidencia. Sí. Ese es un caso terrible. Vi ahí que el presidente Petro hizo llamado a que se respete la Constitución y se respete al pueblo, porque se ha dado un fenómeno. Y es que estos gobiernos de corte liberal, de centro izquierda, que han surgido en América Latina en los últimos años, se le han hecho expedientes y lo han hecho saltar. Ahí está el caso de Correa, que viste cómo finalmente su propio vicepresidente, al hombre que él endosó, Lenín Moreno. Lenín Moreno, desde la silla de ruedas lo mandó al exilio. No, y le trancó al vicepresidente que salió electo con él, a Jorge Glass. Así mismo, entonces. Que creo que está preso todavía. Está preso en este momento y el presidente Correa prácticamente exiliado. Bueno, tomó el poder Dina Boluarte en Perú, luego de la crisis que todos conocemos. Lo que no se ha dado en muchos detalles sobre dónde, está preso, sí. Pedro Castillo está preso, pero no se han dado detalles, dónde está, si lo van a enjuiciar. La cuestión es que es muy temprano el hecho. En América Latina esos hechos son aleccionadores, porque vivimos votando por outsider, por gente que va a la presidencia de la República sin ningún tipo de experiencia de Estado, sin haber manejado nunca una paletera. Y estos son momentos en América Latina, en el Caribe, Centroamérica y Sudamérica, de que los gobiernos sean dirigidos por mano diestra, por gente con experiencia de Estado, por gente que haya pasado por la dirección del Estado y tenga la cabeza bien amueblada y fría, porque Rookie Lee no puede dirigir estos estados, sobre todo tomando en cuenta la crisis que se va a generar fruto de la guerra de Rusia y Ucrania, y sobre todo la expansión del COVID, porque nos estamos haciendo lo loco, pero los números del COVID están subiendo. Inclusive algunos facultativos científicos del área están llamando a la población a que de manera voluntaria pues usen las mascarillas. Se descubrieron en la Ciénega 2 casos de cólera. Sí. Hay 2 casos de cólera en la Ciénega, no es para alarmar, pero
Se supone que todas las personas que interactuaron con una señora y su hija, que salieron positivas, deben ser examinadas por parte de las autoridades con el propósito de impedir que ese virus pueda prolongarse. El país realmente tiene que estar a las expectativas y contesta a la situación mundial, porque de alguna forma y manera son acontecimientos que repercuten en nuestra nación. Son virus que llegaron para quedarse y que van a ir mutando. Te retomo lo anterior. En América Latina hay una especie de judicialización de la política. Y el caso, por ejemplo, de Brasil, viste lo que pasó con Dilma, viste lo que pasó con Lula da Silva. Con el propio Temer, que le dieron su sustito. Le dieron su sustito. Entonces, ahí tenemos el caso más reciente que antecedió a Perú, es Argentina. O sea, entonces, y esto está ocurriendo de manera reiterada con candidatos y presidentes que son de izquierda, tendencia izquierda. Por eso Petro, presidente recién electo de Colombia, tronó a favor de Castillo, que si bien es verdad que es un outsider sin experiencia, pero fue elegido por más de la mitad de la población. Sí, pero él se disparó en un pie. Él se dio un disparo en un pie, los dos pies, con esa actuación de por un plumazo, con un decreto ley, de fenetrar a todos los poderes públicos. Se vio acorralado. Se iba a convertir en un dictador. Le faltó capacidad de negociación, le faltó tener hombres del establishment en su gobierno, gente de peso. El ejército, la guardia, no, porque él no es el líder del ejército, porque esos son ejércitos tradicionales que le responden a esa burguesía rancia. Así es. Pero él no tuvo la capacidad de poder mover los cuadros militares, que inclusive el problema fundamental de Pedro Castillo se inició cuando la fiscal general le imputó unos hechos de violación a la corrupción por haber movido unos generales que supuestamente alegadamente no estaban en su facultad de presidente de la República, y ahí inició el principio del fin con Pedro Castillo, que luego se involucró en acciones de corrupción supuestamente y alegadamente, pero el tiro de gracia se lo da a él cuando alrededor del mediodía de ayer, a sabiendas ya que la Cámara de Diputados de 130 miembros iba a conocer una moción de vacancia que iba necesariamente a sacar al presidente del Poder Ejecutivo porque tenían los votos necesarios. Él se adelanta y da este paso hacia el precipicio sin tener ningún tipo de consenso, sin apoyo con ninguno de esos poderes fácticos, porque él se llevó a todo el mundo, se llevó el Constitucional, se metió preso el mismo, la Fiscalía General, se llevó el Congreso, pero si él es inteligente, lo que tenía que hacer, ya yo sé que me van a sacar, victimícenme, sáquenme, que el pueblo lo ponía de nuevo, no, entonces no tiene los guardias, no tiene los ejércitos, no tiene una clase política empresarial que hay en Perú, como hay en cada país de nuestra América, a su favor. Actuó como un bisoño, como un neófito de la política. Sí, con Pedro Castillo se puso de manifiesto la lucha de clase, que se da en todos estos sectores donde una oligarquía rancia, pues ve con malos ojos que personas de la clase media y clase media hacia abajo, pobre, muy pobre, como lo determina el profesor Juan Bosch, pues puedan tener la simpatía, el carisma, el liderazgo que lo proyecte la presidencia de la República, porque ellos quieren que a la presidencia lleguen individuos que pertenezcan a esos sectores. Y si no son de esos sectores, tener la capacidad de corromperlo para que se muden del lado de ellos. Pedro Castillo llegó con ese tipo de debilidad, que los sectores oligárquicos peruanos, porque allá sí es verdad que hay diferencia. Allá supuestamente no hay racismo, pero toda esa solapado lo hay, toda esa población indígena es maltratada, es segregada. Déjeme decirle lo siguiente, que en Perú, si un ciudadano de esos que tiene problemas de próstata o una señora le da cualquier situación difícil con su mensualidad, o le llaman su regla, y va a un restaurante, no puede usar los baños. No lo puede usar. Ave María. Porque para usar los baños tiene que consumir. Y como tiene una capacidad adquisitiva no tanta, por eso que en el Perú
Usted ve en la ciudad, en Miraflores, donde el casco principal, la gente se orina en las esquinas donde quiera. Y el ayuntamiento tiene que estar tirando mitolín y agua y esas cosas. Porque no le permiten los restaurantes de lujo de esos sectores y otros que entren a orinar o a hacer una necesidad. En algunos lugares hay unos baños como semi-privados, pero que no tienen la higiene necesaria y tienen que pagar 50 soles. Que es prácticamente 25 centavos de dólar con relación, o 25 centavos de dólar con relación a la moneda. Entonces implica eso. Hay mucha desigualdad en el Perú. Vamos a ver si esta señora que toma el poder, Dina Boluarte, puede dirigir. Que ella ha dicho que ella podía renunciar, que si renunciaba, ella renunciaba. No, que lo dudo que ella, porque en Perú va a haber una especie de calma en lo que pasa la Pascua, viene Reyes. Pero de abril para allá vuelve el mismo lío. Esa señora no termina. No, porque esa señora estaba sindicada junto con Pedro Castillo de haber cometido actos de corrupción. No, y representa a la población indígena, que también es una población fuerte y que estaba identificada con su mandatario. O sea, ahí ganó, fue el pueblo. Pedro Castillo desarmó con su actuación irracional, desarmó a la población que pudo ir en auxilio de él. Porque fue que intentó hacer socavar la democracia, sacando de un plumazo a todos los poderes. Que te doy la razón a ti, el que estaba equivocado ayer era yo y lo reconozco. El chinito Fujimori intentó en diciembre del 92, y tú tenías razón cuando lo dijiste, y yo dije que era en el 2000, me equivoqué, y lo reconozco públicamente. En el 92... Fujimori hizo lo mismo en Pedro Castillo. Pero al contrario de Pedro Castillo, ¿qué pasó? No, porque él tenía apoyo. Tenía el respaldo. No, pero además, Fujimori se aprovechó de una circunstancia que fue que pudo trancar a Ismael Guzmán, jefe de Sendero Luminoso, y eso lo proyectó y permitió que modificara la Constitución y se repostulara. Después, en el 99, tuvo una serie de situaciones difíciles que terminaron sacándolo del poder en el año 2000, cuando se fuga hacia Japón. Pero ¿qué acontece y viene a hacer? Fujimori todavía está pagando los acontecimientos, las víctimas de esos hechos, y está en la cárcel o con prisión domiciliaria. Y Pedro Castillo, que prepare su cuerpo y su fundillo para estar por lo menos entre 25 y 30 años preso. Innecesariamente eso. Ya él sabía que eso venía. Pues deja que te saquen. Que te saquen y que el pueblo te lleve. Te queda como víctima. En ese sentido, usted decía que Gustavo Petro, el presidente actual de Colombia, salió al frente y solicitó a la CIDH aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y expedir medidas cautelares en favor del presidente del Perú, Pedro Castillo. Se ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido, y el tener un tribunal independiente, dice él, de juzgamiento. Dice también, no es un juicio sin delito o con golpes parlamentarios que el progresismo no debe jamás imitar. Como se construirá un camino pacífico, sólido y democrático en América Latina, se pregunta Gustavo Petro. Y al final dice, lo que se intenta revivir desde el golpe parlamentario en Paraguay, en Honduras, es el camino de la eliminación de contrincantes y respetando las decisiones populares en las urnas. Ese es el camino que acabó con Allende y sumió a América en las dictaduras. Tiene sus razones, Gustavo Petro, tiene sus razones. Pero bueno, el problema es que si usted... Mira qué le pasó a Pedro Castillo. Pedro Castillo subió al poder bajo la égida de hacer un gobierno distinto, reivindicar los sectores populares peruanos pobres y, de alguna manera, no repetir los errores que los propios expresidentes, entre ellos Martín Vizcarra, el propio Pedro Pablo Kuczynski, que entre otros, hicieron desde el poder, y fue sumarse a la corrupción. Pedro Castillo se sumó a la corrupción. ¿Tú crees que hay hecho comprobado? Supuesta y alegadamente. Hay hecho. Nosotros estamos muy lejos, ¿no?
pero hay sesiones que se han hecho en la Cámara de Diputados donde personas han llegado a él, funcionarios de su gobierno han dicho que le facilitaron dinero y que tienen pruebas, dinero para corromper, dinero para comprar voluntades, dinero para comprar diputados, para que en las 2 vacancias anteriores, a los cuales fue sometido, porque la tercera vez fue la vencida para él, sí. en dos anteriores vacancias, pues no pudieron destituirlo porque él utilizó el dinero público para corromper. Y sobre todo, le permitió a esos diputados que lo chancearon darle puestos públicos a ellos y a su familia, y eso alegadamente está comprobado. Mira, tú has oído está feo ese sistema de ellos. Sí, tú has oído el vacilón de la mañana en Nueva York, tú que has estado por allá. Claro que sí. Pues déjame decirte que el papichulo del programa El Vacilón de la Mañana es uno de los nuevos imputados en el caso Falcón. No me digas. Dice la crónica, el 5º juzgado de instrucción de Santiago, de los caballeros naturalmente, que dirige el magistrado Cirilo Salomón, conocerá este jueves los 3 nuevos imputados incorporados a la acusación del caso Falcón, a quienes se les conocerá medida de coerción este jueves. Uno de los nuevos encartados en el proceso es Armando de la Cruz Morales. Dice que es un locutor conocido por su personaje el Papichulo en el programa El Vacilón de la Mañana de la emisora La Mega de la ciudad de Nueva York. Amado es hermano de Juan José de la Cruz Morales, jefe de operaciones de la referida banda y recientemente extraditada a la ciudad de Nueva York, donde deberá responder ante los tribunales de tráfico de sustancias narcóticas, conspiración para llevar droga a los Estados Unidos. El consultor jurídico conoce a ese señor. Bueno. A Juan de la Cruz Morales. Pregúntate a ver. Antes de ser poder, eran canchanchanes. Sí. Y tú sabes quién conoce bien a esa gente también, que interactuaban de alguna manera. El senador Zorrilla, del PRM. Sí. Vamos a ver qué acontece, porque el Papichulo lo tienen preso en Santiago y probablemente lo devolverán a Nueva York en una bolita. Bueno, sin tener que comprar el pasaje. Están llevando mucho para allá. Juan de la Cruz Morales es un reconocido narcotraficante extraditado a los Estados Unidos, que si ese señor empieza a hablar de Boca Chica para allá, se armaría, hay problema. Se armaría un movimiento telúrico de 11 o 12 grados en la escala de Richter, pero donde más haría daño sería entre el Ceibo y Atomayor. No me digas. Y coge su colita y güey. Mira, y uno se pone a pensar, Suero, y si aquí se manejara un sistema parecido al de Perú, hubiera problema aquí fuerte. Claro. ¿Tú sabes por qué? Porque uno se pone a decir que, porque usaron dinero para comprar gente. Porque la compra de... La diferencia de Perú y nosotros, la compra aunque aquí de alcalde está fuerte. Han dejado el PRD vacío. Ay, Miguel Vargas, ¿qué es lo que han hecho con tu PRD? Pero la diferencia de Perú y nosotros, aunque ellos tienen una crisis de tipo política, es que el fiscal general y el procurador son verdaderamente independientes. Sí. Allá no se le ocurre, igual que en los Estados Unidos, a un presidente llamar a un fiscal para que chancee a alguien, llamar a los miembros del Tribunal Constitucional. Pero ¿y aquí quién resiste la llamada del presidente? No, o de un allegado, dime, espérate, de un allegado del presidente que le diga, mire, magistrado, usted tiene el caso de fulano, de tal, y usted sabe, y para muestra un botón, de por Dios. No nos hagamos los tontos. Ese cambio de medida de cohesión y esa resolución o sentencia dictada a favor de la hermana de Danilo Medina, de Magali Medina, para que quite los grilletes, esto responde supuestamente a conversaciones. Habían rumores. Y tomadera de café en aposento con la asistencia de poca gente. Sí. ¿Entre quiénes? No sé. Hay coincidencia, porque uno no debiera estar haciendo abstracciones así en el aire, pero es que ocurre, señores. No somos tontos. Señores, días antes, tú mismo dijiste aquí que, y yo también escuché, rumores de que habían acercamientos. Primero porque quieren rehabilitar. Y lo hay. Quieren rehabilitar a Danilo. Sí.
intentar rehabilitar a Danilo quiere decir que hay un atentado contra Abel Martínez. ¿Y por dónde van a pasar esa modificación a la Constitución? No sabemos, pero se hacen los intentos. ¿Por dónde que la van a pasar? Porque hoy los promotores de la Marcha Verde, ya algunos dicen que están arrepentidos. No me digas. Porque lo han traicionado. No, pero la mayoría son empleados. Bueno, porque la morena Altagracia Salazar, es una mujer de dignidad. en un momento dijo, si no hay preso en enero, en este país va a haber problemas. Esa es una mujer coherente, Altagracia. Yo mi respeto para ¿Usted doña cree? Altagracia. Sí. Altagracia es Salazar. media pro-haitiana, pero hay que... No, ella trabaja derechos humanos Bueno, también. está bien. Oiga lo que acontece. Doña Altagracia Salazar. Van a tener que volver los promotores de la Marcha Verde a tomar la plazoleta de la bandera allá en la Lupe. Le va a tener que cambiar el color ya, oíste, porque ya esa Marcha Verde, lamentablemente... Bueno, si van a coincidir con el color de Leonel Fernández, le van a hacer promoción subliminal gratuita. ¿Te diste cuenta entonces? Pero van a tener que volver a marchar porque muchos de los deseos de ellos para trancar gente, para incautar, pues no se le ha dado. Y han quedado decepcionados porque ellos esperaban que a esta altura de juego un Ministerio Público independiente iba a haber sentencia firme. Y el Ministerio Público lo que ha hecho es dar precisamente mucha vuelta en la rotonda de la 27 de febrero con Avenida Luperón. Entonces tú descartas la posibilidad que si lo que se argumentó para soltar a esta gente es porque ya el tiempo de ser presos preventivos ya perimió. Entonces tú descartas que Jean Alain en coma puerquito asado en su casa. No, Jean Alain probablemente para no incendiar la pradera no lo van a chancear. Pero le tocará la justicia. Pero en enero quizás lo saquen a él y a Torres Rubiú. Sí, a Torres Rubiú. Pero no tienen el mismo proceso, ya no cumplieron los 18 meses. Sí, pero tú sabes. Entonces están siendo injustos. Habría que ver si dentro de la negociación también van a subir a Jean Alain y a Torres Rubiú en el voto. Ahí hay vínculos también, tú sabes, hay vínculos. Señores, pero este país hay que cerrarlo. Bueno. El abogado jurista prestante, Zacarías Payano, quien es el abogado representante legal del teniente coronel de la Fuerza Aérea, apuntan este nombre, Erasmo Roger Pérez, imputado en el caso Coral 5, dice que devolvió, agárrese de la silla. Espérate. Vete al paso. No hay soga aquí, vamos a amarrarse. Porque tú a veces, no hay soga. Tú doblas sin sacar la mano. Sí, pon la direccional. Sí, voy a poner la direccional. Atención, pueblo. Va a la derecha, mira, ahí están las luces puestas. Habla ahora, habla como un hombre. No te dice Zacarías Payano, representante legal, abogado del teniente coronel de la Fuerza Aérea, Erasmo Roger Pérez, que este imputado en el caso Coral 5 ha devuelto al Ministerio Público propiedades por más de 1.000 millones de pesos. No, espérate. Un teniente coronel devolviendo más de 1.000 millones de pesos en propiedades. Y dice el propio Zacarías Payano, iba a mencionar el artista, que él pudiese ser intermediario para vender eso y volverlo dinero. Pero el Ministerio Público ha anunciado eso. No, lo anunció él. No, espérate. Para que lo chanceen las negociaciones y también de alguna manera... ¿Cuántos millones son? 1.000, dice él. Y el que devuelve 1.000. No, pero el abogado lo confirma. El abogado confirma que esos 1.000 millones de pesos representan más o menos el 50% de la riqueza de ese coronel. Pero ese coronel es dominicano. ¿En qué gestión se hizo ese señor esa fortuna? Porque ahí hay que cuestionar a todos los jefes de Estado Mayor de esa rama de la Armada que permitió sobre sus narices, o lo desconocían, o ese coronel pivoteaba para primera. Hermano, aquí no ocurre en esta tradición política presidencialista, aquí no se mueve una hoja sin que el presidente de la República lo sepa. Tú lo sabes, claro, que a las 7 de la mañana ya los organismos de seguridad y de investigación le están informando al presidente todo lo que se mueve. Entonces tú estás alegando que el presidente de entonces no tenía esas informaciones. No, porque aquí... ¿Qué? ¿Cuál corrupción? ¿Dónde está la corrupción? ¿Dónde está la corrupción? ¿Dónde está? Muéstremela. Y con el guardaespaldas atrás. Ay, Dios. La cuestión es la siguiente.
que cómo es posible que los jefes de Estado Mayores de este teniente coronel de la Fuerza Aérea, señores, la Fuerza Aérea aquí hay que refundarla, ¿eh? La Fuerza Aérea va a tener que ser investigada, porque hubo un general, jefe de los talleres donde reparan los motores, los aviones de los motores, fue a la universidad y en un hecho impotente tomó el micrófono y dijo que los talleres donde reparan los aviones en la Fuerza Aérea eran utilizados para guardar droga. No. Bueno, pero ahí están las declaraciones. Y eso pasó como quien ve llover. No se inició ningún tipo de investigación ni de parte del Ministerio Público, ni el presidente se enteró, nada. Usted sabe lo que es decir que los talleres de San Isidro, donde se guardan los Tucanos y otras aeronaves propiedad del Estado Dominicano, y que lo manipulan, si el término puede utilizarse, oficiales de la Fuerza Aérea, eran utilizados supuesta y alegadamente, como dice ese señor, para guardar droga, que él renunció de ahí, porque no quería verse involucrado. Pero ese señor no lo han dejado hablar jamás, más nunca se ha sabido del destino de ese general. Pero tú estás seguro de lo que tú estás hablando, porque tú me tienes asustado. Pero yo no vi eso. Pero tú estabas en Burundi. Yo estaba fuera del país. Él fue a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la biblioteca Pedro Mil, en el auditorio Pedro Mil, y hizo esa denuncia grave. Entonces fíjate cómo aparece un teniente coronel de la policía, de la Fuerza Aérea, que para llegar a general le hacen falta dos rangos. Le hace falta el del teniente, el del coronel full y luego general. ¿Y en qué trabajaba ese hombre? ¿Qué era lo que hacía en la Fuerza Aérea? Lo van a hacer general entonces. Devolvió 1.000 millones de pesos al Ministerio Público en propiedades y nos vamos a quedar como quien ve llover. No, señores, doctor Suero ha dejado esto como un revuelo. Joaquín, tú que eres un hombre que a veces viene más calmado, hay que aprovecharte hoy. ¿Qué es lo que Suero ha destapado un gallinero aquí? ¿Aconseja Suero? Yo lo que tengo para agregar es que quien devuelve 1.000 millones de pesos es porque tragó mucho. Pues tú lo que viste fue encender también. Tragó mucho. Porque 1.000 millones de pesos, señores, eso no cabe en una fundita. Garganta profunda. Ay, eso no es cualquier cantidad de dinero. Una película que llamaba así. Pero su propio abogado, Zacarías Payano, es secretario general del partido PPC, Partido Popular Cristiano, que hoy dirige el amigo Peguero Méndez, naturalmente. Payano nunca fue secretario general en la gestión de la presidencia de Peguero Méndez, a quien nosotros le deseamos por aquí salud y bienestar, un hermano amigo de allá del sur profundo. Acaba de decir que sí, que la fortuna de ese señor, que él está devolviendo el 50% aproximadamente de su fortuna. Entonces quiere decir que tiene 2.000 millones de pesos, un simple teniente general, un simple teniente coronel, que no se ha sacado el loto, que probablemente no haya recibido herencia. ¿De dónde sacó todo ese dinero? Creo que lo que indica eso es que es un buen oficio, ser militar, ser policía. Entonces yo creo que podríamos... ¿En qué gestiones, de cuál jefe de Estado Mayor o de cuál jefe de Estado Mayor ese hombre le brindó servicio a la Fuerza Aérea? Porque si el teniente coronel, ya señalamos su nombre hace un momento, tiene esa cantidad exorbitante de dinero, y no lo sabían los jefes de Estado Mayores, la inteligencia del gobierno, el DNI, el C65, el de acá y el de allá, el J2, el J3, el K20. Hay muchos casos, Suero, para estar Los jugos de Suero, hay muchos casos pendientes, sí, muchos casos importantes para prestar él atención. Él está sacando el cuerpo a la información que él tiene, que solamente la insinuó. Oye, el Estado vende terrenos del canódromo a empresa vinculada al ministro de Vivienda. Pedro Bonilla. La venta fue por 298 millones a la empresa CBS Development, fundada por Carlos Bonilla en el 2000. Carlos Bonilla. Bueno, yo no sé. ¿Tú sabes de qué estamos hablando? De ese terreno gigante del Canudo. Bueno, en una zona donde ni siquiera un parque hay para toda esa zona. Entonces, ¿dónde es que están las prioridades del Estado Dominicano, de los ayuntamientos? Hablen ustedes y yo. Este país hay que dejárselo a ustedes. Pero se dice, ¿cuándo empezamos los agrimensores y los que evalúan los terrenos
supuesta y alegadamente, que el precio total de esos terrenos donde está el Cadónomo vale 80 millones de dólares. De dólares, pues entonces se lo dieron como por 5 a él le millones. vendieron, Ay, señores, miren a él para le allá, señores. vendieron en esa zona prácticamente exclusiva el metro a 2,000 pesos. Ay, mira, ahí cabría un parque al estilo de Estados Claro. Unidos, Canadá, un parque para que todo Arroyo Hondo, los girasoles, el kilómetro 13, Pantoja, los Alcarrizos, para que toda esta región pueda tener un lugar para ir con su familia a hacer picnics, a hacer parrilladas, a celebrar cumpleaños, un pulmón que pudiera hacerse. Entonces, eso es un crimen, eso es un abuso del Estado. No, hombre. Pero fíjate qué bueno que el señor director nos puso esa foto. Ay, santo. Ese señor va a dedicar, y la empresa a que él pertenece, ese terreno a la explotación inmobiliaria, a hacer edificios. Eso es lo que va a traer como consecuencia la atomización de ese lugar. Miren los edificios que están al frente, en el lado este del terreno. Cuando le metan ahí 2,000 apartamentos más y torres, ¿por dónde diablo va a transitar la gente si ya es prácticamente imposible? Día de trabajo y día de fiesta. A las 10 de la noche Usted- el tapón por ahí Usted todavía. tomar la avenida Monumental y salir hacia ningún sitio. Como bien señala Marino, ese terreno debió ser tomado por el Estado para hacer un parque, para buscarle a los ciudadanos que viven ahí una forma elegante de administrar el ocio, que vayan a leer, que vayan a un concierto. Ahí pudo haberse hecho un anfiteatro para que los músicos populares, las academias de música donde hay jóvenes y adolescentes pudiesen ir a practicar ahí y deleitar a los ciudadanos. Pero Un pulmón. construir viviendas ahí, en un lugar que ya está atomizado de viviendas, porque por ahí no hay forma y manera. Los bisonó, construyendo cuchitrines, se han encargado de caotizar. Y hay una cantidad de moles y tiendas y etcétera, etcétera, que se instalan sin ningún estudio. Por ahí mismo está la embajada americana. Es más hacia adelante. Pero la persona que se enferma por ahí, que va a salir al médico y tiene que tomar un vehículo a las 8 de la mañana, se muere en el vehículo. Se muere en el vehículo, sí. Se muere en el vehículo. No porque fluye no. el tránsito. Entonces ahora el señor Bonilla va a tomar, él y su empresa, ese terreno. Que lo primero es que se debe investigar si no hay conflicto de interés entre el señor Bonilla, que es ministro de Vivienda, y la compra por parte de una empresa a la cual está ligado él de ese terreno. Y si es cierto que vale 80 millones de dólares y que está vendido de manera subrepticia, muy por debajo del ¿Y precio. hay alguna Sí, es verificación, Joaquín, de uno saber que el Estado recibió esos 280 y tantos millones de pesos? ¿Cómo se verifica eso? Bueno, porque aquí hay de todo, este país todo se No hay impuestos hace. internos que hay que pagarlo. Hay que ¿Dónde pagar es eso? impuestos, pero lo que hay que también verificar a partir de cuándo se iniciaron las negociaciones de ese terreno. Fue el año pasado, creo yo. Porque se habla del 2021, Sí. pero hay otras ofertas y hay otros datos que hablan del año 2017, 2018. Y para Entonces- vender un terreno se coge 5 o 6 años eso. Oh, pero que tú no estás hablando de un ¿Eh? solarcito. Tú estás hablando de algo que tiene que ser publicado. Se hace la oferta públicamente, vienen las personas interesadas a hacer sus ofertas y eso lleva todo un proceso. Pero eso moralmente no es aceptable. Moralmente no es aceptable porque hay conflicto de intereses donde un ministro de vivienda se arroja el derecho con las facilidades que hay aquí de quitarle y ponerle a un ministro que está pegado con el presidente para venderle un inmueble del Estado. Yo supongo, en mi ignorancia, porque antes en el CEA tenía que ser aprobado por el Senado alguna venta de esos terrenos. Si la enajenación de ese terreno que es del Estado Dominicano, no tiene que pasar por la Cámara de Senadores o de Diputados para ser Y aprobado. mira, Dice que no. No, mira, ¿quién fue que dio la información? Vamos a Según ver. el Diario Libre. La información de la venta la dio el Banco Central de la República Dominicana a Diario Libre. ¿Y dónde van a meter Hay toda una esta solicitud caja? que hicieron ellos de acceso libre de la información. La ley 204. Y dice, la venta de este inmueble fue formalizada mediante contrato de fecha 8 de octubre del 2021, suscrito a favor de la empresa CBS.
Y ahí están hablando que hay 154.218 metros cuadrados de terreno, señores. Además, un ministro tiene información privilegiada. Yo me voy aquí. Quizá por ahí, dentro de un par de años, van a pasar algún metro, algún elevado, y eso le va a dar una plusvalía mayor a esos terrenos. Lo que sí es que las personas que viven en esa zona, si empieza la explotación inmobiliaria en esos cientos y tantos miles de metros cuadrados de terreno, que sepan que van a tener que llegar a su casa alquilando helicópteros y avionetas y tirándose en paracaídas. Porque en carros y motores no va a haber forma y manera de que haya tránsito por ahí. Si ya se hace invivible, si ya es imposible en cualquier hora del día caminar por esos lugares, porque eso está prácticamente lleno. Es una selva de cemento. Me va a gustar la información que me mandaron ahora mismo. Vamos a ver. Un televidente me manda esta información que dice, importante, Carlos Bonilla fue designado ministro de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, MIBET, el 11 de agosto del 2021, 2 meses y 3 días antes de la formalización de la venta de los terrenos mediante el decreto 497-21. Qué bueno ese dulce leche. Y eso se puso a la venta en pública subasta. Hubo otro oferente. Porque eso tiene que ser dilucidado públicamente para despejar cualquier duda. Lo primero es determinar si el valor real, supuesto y legalmente, de esos terrenos son 80 millones de dólares. Porque yo me resisto a creer que el metro de tierra ahí, con toda esa construcción y toda esa plusvalía, con tanta plaza, vale 2,000 pesos. Yo vendí un solar que está a 5 kilómetros de ahí, en un monte, y vendí el metro de tierra a 1,300 pesos. Pero oye, y por mucho, ese terreno, esos 150,000 y tantos metros cuadrados, están mejor ubicados que en el monte que yo vendí. Pero oye, otra información que mandan ahí para que tú veas cómo disfrazaron el asunto de la oferta, porque ellos cumplieron con la ley. Dice, la oferta de venta de las tierras del canódromo fue publicada en un espacio pagado el 6 de septiembre del 2017 en el periódico Hoy. La publicación de compra dice: porción de terreno con extensión superficial de 154.218 metros cuadrados dentro de la parcela número 102B de C, número 4 de C, también incluida en paréntesis, en proceso de deslinde y ocupado, así con un valor de 298 millones de pesos. Pues entonces el precio el Estado puso ese precio. Fue tasado, el Estado puso el precio. Fue que puso el precio. Bueno. Para despojar a esa zona, a esa población. Señores, el parque más cercano que queda de toda esa zona, ¿cuál es, señor? Aquí no hay parques. El parque más cercano ahí, no. Quizá en los Jardines del Norte. Señores. Bueno, no. Le queda el Parque Mirador Sur. Pero hay que caminar un par de kilómetros. Claro. Que por cierto, hablando del Parque Mirador Sur, el norte. O sea, esa zona. El norte, porque el norte, el sur. No, el sur de aquí. Sí, el norte. Sí. Que por cierto, ¿cuándo será que se va a resolver el problema del cementerio Jardín Memorial que hay? Memorial Garden. El cementerio que está ahí, ahora no sé el nombre para no. El que está en la Jacobo. El que está en la Jacobo. Está frente al parque. Porque ese es un parque nacional. Se enajenó una cantidad de terreno por chulería. Que en un decreto se lo dio a explotar a unos venezolanos, Hipólito Mejía. Eso es carísimo, pero hicieron un cementerio en un parque nacional. No. Que contamina una serie de aguas subterráneas que probablemente sirvan inclusive para el consumo humano, porque esas aguas subterráneas uno no sabe dónde van a ir a parar. Que decían que era una porción y la vendieron completa. Se lo dio Hipólito Mejía a unos venezolanos por chulería. Enajenó, pasándole por encima a la Constitución y a las leyes, ese pulmón. Y ahí hay unos venezolanos asociados no se sabe con quién, explotando ese cementerio. Hay una gran cantidad de personalidades y movimientos ecologistas que le han pedido al presidente Luis Abinader que cumpla
con las disposiciones que están establecidas inclusive en la propia ley de medio ambiente, la 64-00, que impide que ese tipo de negocio, porque un cementerio privado es un negocio, se instalen en parques nacionales. Eso es caro ahí. Oh, eso para enterrarlo a usted hay que cogerle un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Sí, eso es caro. Eso es caro. Pero bueno. Entonces Así es, el ministro de Hacienda, ahorita se publica la marqueta, lo que se va a hacer ahí. Sí. Pero te digo, Y entonces no hay mecanismos sociales para que se pare esa venta. bueno, para que se devuelvan esos cuartos. ahí tiene la Marcha Verde, un ejemplo, Juan Bolívar Díaz, La Marcha Altagracia Verde son Salazar, empleados y funcionarios del Uchilora, gobierno, esa gente tranquila. Zapete, la Moño Malo no, ¿Quién? retiro de Moño Malo. No, retira Sí, eso. retiro de Moño Malo. Nosotros somos Hay un los prietos. comunicado del Banco Central que sería bueno presentarlo. Con relación al caso. Con relación al caso del canódromo, donde dice que el Banco Central de la República Dominicana, a través de la estructura soporte del Comité Política para la Realización de Activos, COPRA, en interés de edificar a la opinión pública y a la sociedad en general, se permite realizar las presentes aclaraciones sobre el proceso transparente y competitivo llevado a cabo para la operación de venta de la parcela número 102-B del Distrito Nacional, del Distrito Catastral número 4 del Distrito Nacional Antiguo Canódromo, el COCO. Esta institución adquirió, entre otros inmuebles, la referida parcela de la entidad financiera Hipotecas y Pagarés Seporá a razón en proceso de liquidación presentada por el superintendente de bancos mediante contrato de compraventa de venta el 18 de marzo del año 1994. Cabe destacar que motiva la recepción de ese y otros bienes por decisión de la Junta Monetaria como contrapartida de los pagos realizados por el Banco Central a los depositantes de las financieras quebradas en la década de los años 1980. Esos bienes que han sido recibidos de entidades en liquidación son realizados por el COPRA, departamento creado por la Junta Monetaria para la liquidación de los activos transferidos de dichas entidades. Como parte de su procedimiento, el COPRA siempre publica en periódicos de circulación nacional y en la página web del Banco Central todos los activos para su venta. Hay un cuadro donde señala en las ocasiones que fue publicada esa información. En el caso que nos ocupa, el COPRA publicó en el periódico Hoy, el 6 de septiembre del año 2017, un aviso para la venta por el monto de 298 millones de pesos con estatus en proceso de deslinde ocupado previo cumplimiento del procedimiento aprobado por la Junta Monetaria en el año 2004, procediendo a la fijación de precios conforme a valoración realizada por tasadores independientes certificados por el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, y el Instituto de Tasadores Dominicanos, ITADO. Posteriormente, se realizaron las publicaciones como se detalla en el cuadro anterior. Luego de las publicaciones realizadas tanto en la prensa nacional como a través de la página web del Banco Central, se recibieron ofertas de compras que no fueron consideradas por estar por debajo del precio publicado, por falta de documentación requerida para la debida diligencia o porque las modalidades de pago propuestas por los ofertantes no estaban acorde con los parámetros establecidos por el COPRA. Como consecuencia de la publicación realizada en fecha 22 de noviembre del año 2019, varios desarrolladores inmobiliarios mostraron interés de adquisición, incluido el que resultó adjudicatario. Este último formuló una propuesta de contado el 21 de febrero del año 2020 conforme al monto publicado por el Banco Central para fines de venta. En la fecha 6 de agosto
del año 2020, el COPRA aprobó la oferta de compra, procediendo al Banco Central a aceptar adjudicar la referida parcela a la empresa CBS o CBS, con lo cual quedó consumada la venta. La empresa CBS, mediante comunicación de fecha 19 de agosto del año 2021, solicitó al COPRA el cambio de la persona jurídica suscribiente para sustituirla por la empresa CBS, con la finalidad de formalizar por ante el registro de titulación o de títulos la operación de compraventa, solicitud que fue acogida. Previa evaluación, suscribiéndose el contrato de compraventa de fecha 8 de octubre del año 2021. La cuestión es que yo me pregunto, como un neófito en el tema, es si durante esos 5 años, o casi 6, esos terrenos no adquirieron ningún tipo de plusvalía que pudiese aumentar el precio de puja en un primer momento, porque en el 17 se habla de 298 millones y se vendió precisamente en eso. Es decir, ahí no hubo una carretera, ahí no se construyó una plaza, ahí no se hizo ningún tipo de construcción adyacente en el sector que le diera algún tipo de valor a ese inmueble. Ahora, yo no entiendo cómo ese solar se le salvó a los PLDs. También. Tal vez tenían otra visión. No entiendo cómo ese solar se le salvó a los PLDs, porque mire, ese terreno era mucho más grande de ahí y se fue como cortando, vendiéndole pedazos a esos negocios que usted ve en la zona entonces ellos pagaron al cash. Eso sería una buena pregunta. Ahí mismo hay una estación de combustible de echarle a esos cuartos. ¿Qué hicieron con esos cuartos? Bueno, al Banco Central, porque el Banco Central es el propietario de esos terrenos. ¿Cómo que se llamaba uno que por le decía, fulano, dile dónde que va a ser esos cuartos? El COPRA no era... el COPRA era algo que una ocasión se bregaba con coco, la COPRA de coco. El senador de Asua, que era senador de Asua. Que por le decía... Calderón. A Calderón que no diga dónde que va a ser ese cuarto. Sí, sí. Dile Calderón. Sí. Dios mío. Bueno, mire, Julio César Valentín está auspiciando la formación de un partido político que se llama Justicia Social, algo así. Y a nosotros, de alguna manera, nos satisface que haya hecho este anuncio, porque Dios le paga a todo el mundo su karma aquí en la tierra. Julio César Valentín era un individuo que, siendo presidente de la Cámara de Diputados y posteriormente miembro del comité político del PLD, se vivía burlándose de los partidos políticos que hicieron alianza con el PLD en diferentes momentos. Sí, de los emergentes. Vivía burlándose y chiquiteándolo. Ese grupo de pyme, ese grupo de partiditos, ¿para qué se hace acuerdo con ellos? Pero él cuando... ¿Decía así? Sí. Cuando le echaban la frugulla de votos para que él saliera senador en Santiago, por esos votos de diferencia que lo aportaban los partidos emergentes que hicieron acuerdo con el PLD electoral, él se quedaba callado. Hoy la divina providencia ha permitido, por las razones que sea, que él salga del PLD y que forme un partido ya yo sé por que también va a ser chiquito y pyme. No sea cruel. Ya yo sé por dónde tú vas. Le han dado una taza de su propio chocolate a Julio César Valentín. Yo supongo que si la Junta, primero no es partido, es lo que tienen son siglas, porque no está reconocido, pero en el hecho que para las elecciones del 2028 se lo reconozca, porque para esta no va, entonces que NACA grande y NACA mayoritario, Justicia Social de Julio César Valentín. Tú ves, mi querido hermano, que los boomerangs se devuelven. Tal vez él nació grande y usted no se dio cuenta. Entonces, no ha nacido grande, no. Se llevó gente al PLD. No. Él no ha nacido grande nada, porque él lo que tiene son unas siglas. Él no tiene un registro formal de la Junta Central Electoral que le haya reconocido ese partido pyme chiquito que él está formando, porque va a participar y va a sacar el 10% de los votos, Valentín. Te dieron una taza de tu propia medicina, se te devolvió el boomerang.
para que lo sepa, Pero eso- para que te siga burlando. Pero él ahora va a negociar. Entonces, él, qué bueno que me recuerda eso. Él va a hacer alianza, supuestamente alegadamente, con el PRM. ¿En función de qué? No. ¿En función de qué? Pero Si toda no, esa gente que se si fueron no con él. tiene un partido reconocido, ¿dónde le van a contar los votos? Un movimiento. Movimiento de que eso no existe. Movimiento de... Entonces a nosotros de alguna manera nos satisface, porque él lo decía muy orondo. Y ahí están las fílmicas. Él vivía maltratando a los partidos emergentes que hicieron acuerdo con el PLD, que le aportaron cientos de votos y en algunas ocasiones fueron hasta la diferencia. Él vivía chiqueteándolo. Te siento como Hoy disfrutando. aquí tienes tú, Julio César, tu taza de chocolate, que debe darte tu vaso, tu trago, tu sorbo, porque cuando participes en unas elecciones, vamos a ver si tú tienes la fuerza telúrica de poder sacar más del 5% de los votos para nacer como un Pero no partido sea mayoritario. injusto, Suero, que los partidos... Tú los lo partidos sientes como pequeños- disfrutando. Tú estás disfrutando esto. Claro que lo estás disfrutando. No, 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 es un farsante. Él no está bailando porque está frente a la cámara, o si no estuviera ahí dando como- brinco. como si fuera una por dulce cierto, de los a Julio partidos César pequeños. a Julio César Valentín le quedan cuentas pendientes en la Cámara de Diputados cuando fue presidente, que no ha sacado la cuenta bien. ¿Qué? ¿Cómo que no? Sí, no ha sacado la cuenta bien. Ya no está ahí, ya. Pero bueno. Sí, pero los crímenes Increíble. a veces no prescriben en tanto Hombre, en no. un tiempo tan O sea corto. que eso La sea. cuestión es que nosotros nos sentimos satisfechos con que él se haya ido del PLD bajo la promesa de que el PRM lo va a llevar como candidato a alcalde. Eso está por verse. Eso lo Pero dijeron. sí, él va- Tú tienes sí, información o sea, de él- Porque tú a veces... parece que Julio César Valentín Tiene no fuerza. hizo buenas inversiones. Tiene fuerza. No hizo buenas inversiones de todo el dinero que pudo haber acumulado en sus gestiones como presidente de la Cámara de Diputados y los salarios que obtenía como diputado. Y entonces, igual que Judas, Ahí. Los El partidos reto, pónganlo pequeños ustedes. le dan la oportunidad a un nuevo liderazgo a que pueda no, expresar yo sus lo ideas. que digo es que él y él nació grande, que nazca fuerte. como mayoritario. Que Él cuando la nació Junta le fuerte. reconozca, porque que se olvide del tango, no hay reconocimiento de ningún partido político para estas elecciones, exceptuando algunos que han hecho alguna diligencia de tipo legales. El hecho es que Julio César Valentín le han dado una taza de su propio chocolate. Vamos con el pueblo. Vamos arriba, con el vamos allá, vamos pueblo. allá, vamos allá. Te veo disfrutando de eso. Wow. Sí. Adelante, Sí, sí. ¿quién y de dónde? Muy buenas tardes, Sí, sí. Mercedes Alberto, y le estoy llamando desde Santo Domingo. Qué bueno, adelante. Un saludo para usted. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo como parte del pueblo llamo para denunciar que en el metro, que muchas personas como yo lo utilizamos, no tenemos un baño para entrar a hacer No lo nuestras dije necesidades. aquí. No. No, hay baños, Yo lo pero sé. es para el uso de ellos, Yo no lo para dije- nosotros. Yo lo dije aquí. Hay una embarazada, una gente con Exacto. problemas de discapacidad, qué sé yo. No, usted que se haya comido en la mañana un arroz con coco Ay, y que le Dios. empiecen esos cólicos. Exacto, como a mí me pasó la semana Ay, pasada. tú ves, ay, que hombre, ay. comí algo con leche. Ay, Dios. Cólico tremendo y yo estaba en el metro. Ay, no describa más, que eso da pena y hasta ganas de llorar. Cuidado si hace como hizo uno en el metro de Nueva York que llevó su propio baño portátil Ay, y sí. disparó ahí mismo. Ay, Dios. ¿Tú no viste ese video? ¿Y cómo que se le van esas pifias? Bueno, muchísimas gracias a la señora o la joven por su llamada tan importante. Siempre utiliza este medio. Uno se ríe, pero es Pero un es verdad. abuso. No, es un abuso porque cuando usted mide, imagínese que una persona salga desde Villamella Dime. al centro de los héroes Dime tú. con problemas. Ay. No, con par de O sea, con par de cuarta de chicharrón en el buche. no. Chicharrón O sea, en maneado. un trayecto así tan largo, usted puede sentir la necesidad hasta de lavarse las manos. Claro. Los O sea, usuarios del metro, Joaquín, yo que voy con regularidad ahí frente, al lado de la lotería, a esa estación, porque me toca pagar el celular y me queda cómodo ahí por la empresa que yo tengo un contrato con ellos, de los servicios que me dan de celular e internet. No hay baño, como dice la joven. Nosotros lo habíamos denunciado aquí.
lo tienen cerrado para el uso de los empleados del metro, los oficiales y el personal civil que trabaja ahí. Pero si usted logra entrar, como he entrado yo, a esos baños, es un baño sucio, También. hediondo. Usted ve los suapes tirados por donde Pero quiera, si solo porque es no para tienen ellos. delicadeza. Pero el metro entero no sirve. El metro entero está lleno de basura, que da vergüenza. El metro sirve, posiblemente Digo, no esté higienizado. Retiro. La salud. El metro no, las estaciones. Usted le ve la suciedad a las escaleras. Pregunte si el ascensor que está del lado de la Jiménez Moya, que colinda con los terrenos de la lotería, que pega con su verja perimetral, sí sirve. Si una persona convaleciente, un minusválido que anda en una silla de ruedas, puede bajar. Pregunte. ¿Y cuáles fueron los criterios? Entonces, Que no es- ande- aquí no hay mantenimiento. Ese es el tampoco. problema, que Es hay una, obra que del hay una país. cultura de no darle mantenimientos a los puentes, a las carreteras, a las calles, a las infraestructuras. No hay una cultura de eso. Entonces realizan una alta inversión y realmente eso ya se invirtió, ya eso se fue para el carajo. Y eso no puede ser Joaquín, así. Es que el negocito es volverlo a reparar. Y el metro debe ser como la ciudad, construida para el ciudadano. Váyase. Y eso no se toma en cuenta. Váyanse ustedes, que va a ser cerrado este sábado y domingo. ¿Quién? La reparación, el puente Duarte, No. que recientemente Y no hace un mes que fue que- Menos de un mes que lo abrieron. Ya tiene toda la junta de expansión afuera. ¿Y qué fue lo que le pusieron Bueno, ahí? saliva. Ay, Y eso se hizo una mamacita. bulla, que se gastaron 62 millones de pesos. Una Y inauguración, para allá, y claro. para acá, y para allá. 62 millones de pesos que el puente Duarte, cuando lo construyó el dictador Trujillo, no costó ese dinero. Pero ese es el negocio. Y la carretera Duarte ahora Reconstruir, reparar malo, para que se haga un presupuesto y quede alguna cochita. Para ahí de Eso que se trata. ahora obras públicas solo se ha concentrado ahora en la carretera Duarte. De que desde el 96 no se intervenía. Y aquí el año entero le tiran una capita, le vuelven y le quitan. mira, ¿usted ve? Señor, Ese fue el que repararon hace menos de un mes. Pero esa es una foto nada más. Pero Las sí. otras juntas de expansión no sirve. Mire el hueco que hay aquí. Pero ese no es un fue- cemento que se ese ve. fue un peñón. Cuando viene a ver fue una funda de cemento seca que le pusieron a ese hoyo. Eso Mire, no, mire, no la- parece la una, pintura de una acabo de reparación. arreglar. No parece una reparación o una mezcla, como hablan los constructores, Y ese es el dinero para del una pueblo. infraestructura como esa. El dinero del pueblo, señores. Las y deudas. que lleve el nombre del patricio. Que por cierto, Ay. hablando de Juan Pablo Duarte, Ahora, si te pone una gente a construir un puente Hablando- que nunca ha hecho hablando una de Juan acera. Pablo Duarte. Trujillo lo fusilaba. aquí hay que tratar de que un regidor en una sala capitular pueda promover una resolución para que le quiten el nombre de esa calle sucia, hedionda, maloliente, arrabalizada que lleva el nombre del patricio. Eso es una vergüenza. La Duarte. Eso es una vergüenza que esa avenida lleve el nombre del patricio y que ningún alcalde y gobierno alguno se haya ocupado de recuperar los espacios públicos de la avenida Duarte, desde la avenida de los Mártires, donde está el Mercado Nuevo, o de la 42, si usted quiere, que choca con la Duarte allá, ahí donde se hacen los teteos, hasta prácticamente pasar la Mella. Eso es una hediondez. Eso es una ocupación por gente que vende sanitario viejo, arregla lavadora, pinta, hace todo, fritura, vendedores de ropa. Hay unos individuos, le dicen los marmoneros, que tienen ocupado de lado y lado por lo menos 2 y 3 metros de cada lado de la calle, incluyendo las aceras. Y Carolina, ¿Dónde está Carolina? Joaquín Caraballo. Así es, llegó el momento de nuestra entrevista en el día de hoy y nos acompaña Adolfo Pérez, quien es director de Promesecal. Así que con él vamos a hablar de medicamentos, vamos a ver cómo anda este sector en el país y saber que la gente entienda cuál es la función de Promesecal. Buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad. A la orden. La función de Promesecal es garantizar abastecimiento de medicamentos. Nosotros tenemos como responsabilidad fundamental llevar medicamentos a los hospitales públicos, a las unidades de atención primaria y también atender a través de la red de farmacias del pueblo, de 607 farmacias del pueblo que tenemos
distribuidas en todo el país, a atender a la población que va en procura de los medicamentos para las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión arterial, para procesos virales. Entonces esa es nuestra función, abastecimiento de medicamentos al sistema público de salud y garantizar acceso a medicamentos, especialmente a la población de menores ingresos de la República Dominicana. ¿Incluye los de alto costo? De alto costo tenemos la responsabilidad de la compra. Nosotros, a través de un decreto que emitió el señor presidente de la República el año pasado, se nos confirió la responsabilidad de efectuar los procesos de licitación, los procesos de compra, conforme lo establece la ley 340-06, pero para nosotros poder comprar esos medicamentos de alto costo, primero necesitamos un requerimiento del Ministerio de Salud Pública, específicamente del Departamento de la Dirección de Alto Costo, que pertenece a este ministerio, y a partir entonces de ese requerimiento, de esa planificación que la desarrollan ellos, entonces nosotros trabajamos lo que es el proceso de licitación, conforme la ley, cuando recibimos los medicamentos, lo entregamos a ellos, y hacemos también el pago a los proveedores. Pero no tenemos responsabilidad ni con la planificación ni con la dispensación final a cada uno de los pacientes beneficiarios del programa. Nos circunscribimos única y exclusivamente a la compra de medicamentos y al pago a proveedores. ¿Cuántas veces al año, señor Adolfo, hace Promesecal licitaciones para la compra de medicamentos de estas farmacias populares que han venido a llenar una acuciante necesidad del pueblo dominicano? Digo, ¿cuántas veces al año? Con el propósito de que haya la planificación condigna para evitar el desabastecimiento, porque en algunas ocasiones hemos sentido la crítica de la población que algunas de las boticas populares no cuentan con los medicamentos que la gente demanda. En principio, una vez al año realizamos una gran licitación pública nacional, donde nosotros planificamos la demanda agregada, la demanda consolidada del sector público de salud, por un año, y entonces nosotros lanzamos ese proceso de licitación pública nacional y establecemos esos contratos con los proveedores que tienen la responsabilidad de hacer 12 entregas mensuales en Promesecal. Es decir, se hace un contrato por un año y se recibe todos los meses para nosotros en esa misma proporcionalidad también entregarle a los hospitales públicos y garantizar el abastecimiento de las farmacias del pueblo. Digamos que eso es en principio, porque también está sujeto a las variaciones de la demanda, a situaciones de carácter excepcional que se puedan presentar. Por ejemplo, en la pandemia del COVID-19 tuvimos que realizar muchos procesos adicionales, procesos de emergencia, cuando estaba habilitada la emergencia por el decreto del presidente de la República, procesos de urgencia también, si no estábamos habilitados por el decreto, para poder garantizar que esos medicamentos estuviesen presentes sin importar, ¿verdad?, la situación que estuviese ocurriendo en el mundo y en la República Dominicana. Porque cabe destacar que todos los medicamentos que se utilizaron para enfrentar la pandemia del COVID-19 fueron comprados y adquiridos y distribuidos a través de la red de Promesecal. Si nosotros tuvimos la responsabilidad de garantizar acceso a medicamentos para la pandemia, tanto en el sector público como en el sector privado. Tenemos una llamadita porque estamos en su mundo con el pueblo. Adelante, ¿quién y de dónde? Adelante. Buenas. Tenemos aquí a don Adolfo Pérez. Entonces le decía que en principio, una vez al año, si hay situaciones de carácter excepcional, entonces realizamos otro proceso de compra acorde con, digamos, la realidad política y la realidad, vamos a decir, legal del momento. Por ejemplo, ahora por la tormenta Fiona, el presidente de la República emitió un decreto declarando la emergencia para nosotros poder comprar los medicamentos que iban a dar soporte a las áreas afectadas por la tormenta. Fundamentalmente las 5 provincias del este y 2 provincias del nordeste, Samaná, María Trinidad Sánchez y 5 provincias del este. Entonces, los proveedores, señor Adolfo, le van entregando esos medicamentos que ustedes licitan una vez al año por partida. No, nos entregan mensual, periódicamente todos los meses. Por ejemplo, si nosotros compramos 1.200.000 acetaminofén, nos van a entregar 100.000 unidades de acetaminofén mensual. Ahora, ¿qué ocurre? Que en el año 2020 y 2021 fueron años impactados severamente por el COVID-19, no solamente en el tema de la salud, sino también en la cadena logística a nivel global. Y entonces contenedores que tenían fechas promedio de llegada desde Asia a la República Dominicana de 35, 40 días, pues de repente subieron a 6 meses, a 180 días, a 200 días, y todo eso alteró el flujo normal de la cadena de suministro y evidentemente eso tiene consecuencias, tiene repercusiones también en el abastecimiento nuestro hacia nuestra república, tanto de los hospitales públicos como de la farmacia del pueblo. Le damos paso a una de las llamadas que tenemos, el panel lleno. Adelante, ¿quién y de dónde? Vamos a ver si entra ahí. Adelante. A la orden. Bueno, Están colapsadas las líneas. Pero nosotros tenemos una planificación de mediano y largo plazo que nos garantiza abastecimiento.
Claro, esta planificación trabaja con algunas variables que deben estar también debidamente sujetas a la realidad del momento, porque todo esto se hace dentro del marco, dentro de la lógica de que las cosas van a funcionar de manera normal, con unos tiempos establecidos del flujo del tránsito de mercancías desde Asia a la República Dominicana, porque la mayoría de los medicamentos que nosotros compramos, el 65%, es de proveedores internacionales, de proveedores de otros países que no es la República Dominicana. Sí. Y el 35% de medicamentos de la industria farmacéutica nacional que nosotros compramos también se manufactura con insumos, con materias primas importadas. De manera que si hay algún trastorno en la cadena logística global, pues eso inmediatamente también va a afectar la industria nacional y esos proveedores que venden esos medicamentos importados. Adelante, qué bueno. ¿Cómo están? Buena. Ahí lo oímos. Yo le quiero hacer una pregunta al señor. ¿Qué es lo que pasa en Santo Domingo Este, que últimamente nunca hay medicamentos? ¿Es que no se están abasteciendo la farmacia o qué es lo que está pasando con Santo Domingo Este? Hay personas que duran casi 2 y 3 semanas buscando medicamentos y nunca hay. Nosotros estamos despachando de manera normal, de manera regular a todas las farmacias del país. Me gustaría que me dijera específicamente cuál es la farmacia que tiene ese inconveniente o cuáles, y nosotros entonces de inmediato vamos a revisar y vamos a procurar una pronta solución. Por ejemplo, en Santo Domingo Este, nosotros estamos en la sede central de Promesecal, está, vamos a decir que en la frontera entre Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, en la Charles de Gaulle. Ahí en la sede central tenemos una farmacia, al lado del hospital Ney Arias Lora, tenemos una farmacia enorme, grandísima, y siempre esa farmacia está totalmente abastecida de medicamentos. Yo le invito a usted que puede ir a esa farmacia y sin ninguna duda, sin ningún problema, va a encontrar todo el catálogo de productos que dispone la farmacia del pueblo en esa farmacia, que está muy cerca de Santo Domingo Este. ¿Ya no están ubicados ahí en la zona industrial de Herrera? No, desde el año 2015 o 2016 me parece que ya Promesecal está en la Charles de Gaulle. Bueno, desde que yo llegué... Hay farmacia, pues yo he ido a comprar. Sí, nosotros tenemos una farmacia, pero la sede central estaba ahí en el pasado, pero fue trasladada a la Charles de Gaulle, al lado de Ney Arias Lora, pero sí nos queda una farmacia bastante importante ahí, en pintura. Vamos a dar una llamadita, señor. Tenemos los paneles llenos. Adelante, ¿quién y de dónde? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, adelante, sí, claro y alto. Óigame, es de aquí de Santo Domingo Norte. Mire, yo vivo aquí a 2 esquinas del hospital Ney Arias Lora, que como dice él, que Santo Domingo Norte. Y aquí yo voy a buscarme medicamentos para la presión y nunca hay. Amlodipina, que es un medicamento, una cosita que debe de aparecer hasta en los basureros, y aquí no aparece nada, esto está vacío. Usted llega a la puerta y tiene que preguntarle al guardián a ver si usted no hace una hora de espera, y después que llega dicen que no hay. No me digan que hay medicamentos en los hospitales, que están vacíos. Digan la verdad para que la gente no salgamos a perder tiempo a buscar los medicamentos que no están. Aquí en los servicios también hay otra botica popular y tampoco las hay. Aquí en La Monja, que también hay una botica popular por esta zona, tampoco las hay. Yo le digo, mire, yo soy un líder comunitario de aquí de Santo Domingo Norte y yo sé dónde están todas las boticas populares de aquí, y en ninguna parte aparecen medicamentos para nosotros los que tenemos problemas de presión. Así es que hay que tener mucho cuidado para ir a los medios de comunicación sí que hay. Qué bueno que usted llamó, porque hay que aprovechar que tenemos al incumbente aquí, porque a veces lo informan mal. No, pero yo le invito a él, que puede pasar por la sede central de Promesecal. Él está bastante cerca, dice que en 2 minutos puede preguntar por mí, yo lo voy a atender de manera personal. Recibimos a todo el mundo, trabajamos una política de puertas abiertas y vamos a corregir lo que haya que corregir. Claro. Ese medicamento nosotros lo estamos despachando. Ese les llama amlodipina, que es un antihipertensivo, nosotros lo estamos despachando de manera normal. Entonces vamos a ver. Los suplidores internacionales y locales suplen con regularidad. Claro. Nosotros estamos muy bien abastecidos. En este momento estamos en un excelente nivel de posicionamiento en términos de inventario. Tenemos buenos inventarios y estamos garantizando el abastecimiento de todas las farmacias. Por eso me gustaría que si él tiene alguna queja, algún dato preciso, como él señala aquí, que vaya a Promesecal, que procure vernos a nosotros en persona. Exacto. Nos sentamos con los departamentos, tanto de farmacia del pueblo, como de abastecimiento, de almacén y demás, y vamos a encontrar la mejor solución. Claro. Señor Adolfo, para la gente que no maneja el tema de medicamentos, porque la gente va y compra un medicamento, pero regularmente no sabe qué componente tiene, qué le pone el productor. La diferencia entre el medicamento genérico y el medicamento patentizado, para que el pueblo tenga algún conocimiento de causa. La marca.
La marca. El nombre comercial. Después tiene todo exactamente lo mismo. La marca, el nombre comercial. Nosotros tenemos medicamentos genéricos en Promese, pero también tenemos medicamentos de marca. Sí. En algunos casos tenemos medicamentos de marcas reconocidas, pero por un asunto también de que la ley de compra y contrataciones implica que el precio es un factor determinante a la hora de establecer cuáles son los ganadores de los procesos de compra, pues evidentemente que los genéricos compiten en condiciones de ventaja en muchas oportunidades. Y por eso la mayoría del catálogo son genéricos. Pero es exactamente lo mismo. Hay veces que tú tienes medicamentos de marca y genéricos que ambos salen de la misma fábrica, de la misma línea de producción, y lo único que varía es el empaque. Muy bien. Entonces, es un medicamento que nosotros tenemos en la farmacia del pueblo, son de excelente calidad. Tenemos un laboratorio, un departamento de control de calidad interno en Promesecal. También tenemos el acompañamiento del Laboratorio Nacional Dr. de Filló. Y nosotros garantizamos que todos esos medicamentos reúnen ciertamente las condiciones que la gente necesita para mejorar su salud. Ya no se coge tanta lucha como en años anteriores que los suplidores suplían y después era un lío para cobrar, había que ir allá al Ministerio de Finanzas a buscar y había hasta que pagar dinero por debajo. ¿Cómo está eso ahora? No, muy bien, estamos trabajando muy bien. El mejor testimonio lo pueden dar los propios proveedores del trabajo que nosotros estamos haciendo con nuestro equipo. Allá trabajamos siempre garantizando que los pagos de los proveedores estén conformes al día. Claro, hay toda una burocracia gubernamental, ¿verdad?, estatal, que hay que cumplir, los pasos que establece la ley para poder efectuar un pago desde el gobierno central, que son muchos y bastante rigurosos, pero nosotros estamos trabajando siempre a toda marcha para garantizar que esos pagos lleguen en tiempo oportuno y que los proveedores no tengan ninguna dificultad a la hora de cobrar su dinero. Adolfo, aprovechando la llamada del señor, aparte de ir a la oficina, ¿ustedes tienen alguna otra vía de comunicación donde las personas también puedan expresar sus quejas? Claro, tenemos los teléfonos de Promesecal que están en la página web, lo puede buscar, puede buscar Promesecal en Google, le va a aparecer la página, ahí están los teléfonos, también puede comunicarse por la misma página web, también hay un correo electrónico que se puede comunicar, y también visitando o a través de cualquiera de los representantes supervisores de Promesecal que están diseminados en todo el país, pueden hacernos llegar coordinadores provinciales, supervisores también que tenemos, pueden dejarnos llevar cualquier inquietud y nosotros de inmediato la vamos a atender. ¿Están trabajando en alguna expansión? Sí, nosotros hemos trabajado desde que llegamos a la institución en el proceso de expansión de la red de farmacias del pueblo. Ya tenemos 71 nuevas farmacias entregadas a distintos territorios de la República Dominicana en estos 2 años y 3 meses que tenemos de gestión, y esperamos en el año 2023 dejar inauguradas al menos 30 farmacias del pueblo adicionales, 30 más. Queremos seguir ampliando la red de farmacias porque reconocemos la importancia de este proyecto social y del acceso a medicamentos a las familias de escasos recursos. Los medicamentos pueden faltar en algún momento, porque nosotros trabajamos con una programación conforme al histórico de la demanda de cada farmacia en función del territorio en el que está. Y entonces, si hay un movimiento súbito de la demanda, alto, por ejemplo, ahora en estos tiempos de cambio de clima, de temperatura, ahora hay mucha gripe y entonces sube la demanda de antigripales y se pueden agotar, porque recuerden también que nosotros tenemos un presupuesto limitado, es decir, nosotros contamos con un presupuesto limitado para atender farmacias ya que tenemos en todo el país. Y el dinero que vende la farmacia del pueblo no se reinvierte de manera directa en Promesecal, porque ese dinero va a cuenta al tesoro, a la cuenta única del tesoro, y nosotros tenemos que esperar el presupuesto del año siguiente para poder entonces recibir esos recursos, de manera que nosotros tenemos una programación anual en función del tamaño de nuestro presupuesto, la distribuimos luego de manera mensual y entonces eso lo distribuimos por farmacia, por localidad, por comunidad. Ahora, cuando se acaba el medicamento, nosotros rápidamente actuamos para garantizar que en los días posteriores, inmediatos, pues llegue el medicamento y esté presente. Que, por ejemplo, lo hicimos con los antigripales ahora, en esta semana. Sí. El presupuesto de Promesecal, tengo entendido, usted me corregirá, que sobrepasa los 2.000 millones de pesos. No, mucho más. Bien, entonces ahí viene la pregunta. Todo el mundo sabe aquí que por naturaleza los suplidores pueden tener algún tipo de preferencia política. Yo soy la Fuerza del Pueblo y produzco jarabe, Joaquín es de tal y tal. No hay discriminación a la hora de distribuir las licitaciones porque fulano de tal sea del partido, No, en lo absoluto, Nosotros trabajamos con lo que establece la ley 340-06. Nosotros ya en estos 2 años y 3 meses de gestión hemos desarrollado innumerables procesos de contratación de medicamentos. Hemos realizado procesos de emergencia, procesos de urgencia,
proceso de licitación pública, y yo le puedo decir que a la fecha nosotros hemos comprado más de 20.000 millones de pesos de medicamentos en todos esos procesos que hemos desarrollado, y hasta la fecha, gracias a Dios y al apego estricto que tenemos a la ley, no hemos recibido ninguna situación de impugnación, ni elevado ningún recurso a ninguna instancia jerárquica superior a Promesecal, ni a compras y contrataciones, ni al Tribunal Superior Administrativo, porque todo lo hemos hecho conforme al marco de la ley, y los proveedores, los que ganan y los que pierden, pues reconocen que las reglas del juego están claras y por tanto no van a ninguna instancia superior a reclamar un derecho porque no se lo hemos lesionado. Eso yo se lo puedo garantizar, y el mejor testimonio son los proveedores que están ahí, que participan más de un centenar en cada proceso que nosotros desarrollamos, y no se genera ninguna situación que pueda afectar, digamos, los intereses de ellos, porque lo hacemos todo conforme a lo que establece la ley. La ley de salud, señor Adolfo, establece que para vender medicamentos, farmacia, se debe tener un gerente, un licenciado en farmacia o un doctor. Como Un regente. Un gerente es el término. Bueno, gerente. Gerente o regente. Usted tiene 607 farmacias. ¿Cumple con esa, Claro. con esa prerrogativa de la ley de salud? Así es. Las farmacias nuestras, las farmacias de Promesecal, están todas habilitadas, debidamente habilitadas por el Ministerio de Salud Pública, que es el órgano rector. Hay una dirección en el Ministerio de Salud Pública, que es la dirección de habilitación, que controla todo el tema, no solamente de las farmacias, sino también de las clínicas privadas y de todos los establecimientos que dispensan servicios de salud. Y entonces ellos dan los permisos correspondientes, te dan tu certificado, tu documento, y todas esas farmacias cuentan con esos avales. Y permanentemente estamos trabajando esa parte, porque cada vez que se va a abrir una nueva farmacia, pues tenemos también que contar con esa aprobación y ese permiso con anterioridad a nosotros poner ya en funcionamiento la farmacia. Todas las farmacias de Promesecal cuentan con esos avales, y también nosotros tenemos un personal que se compone, en principio, vamos a decir, de licenciados en farmacia, farmacéuticos, graduados de 4 años, y en aquellas comunidades del interior donde no tienen ese recurso humano a la mano, pues tenemos los auxiliares de farmacia, que también deben tener al menos un curso por una institución reconocida como Infotep, por ejemplo, una certificación, porque si de no ser así, el Ministerio de Administración Pública, que regula todo el tema de la nómina pública de los empleados del gobierno, del sector público, pues no sale ese nombramiento. Para que una designación salga de una persona, de un dependiente de una farmacia del pueblo, debe ser inevitablemente o licenciado en farmacia o técnico en farmacia. Tener el perfil que el puesto exige. Que el puesto exige. Para poder lograr la designación tenemos que pasar, y eso el MAP lo audita, lo revisa, y además ahí es que te da la no objeción para que tú puedas entonces ingresar a esa persona a la nómina pública. ¿Y ustedes tienen algún tipo de acuerdo público-privado, por ejemplo, con parroquias? Porque he visto en algunas parroquias de la Iglesia Católica farmacias que venden medicamentos así baratos. ¿Hay algún tipo de...? Bueno, los medicamentos de Promesecal solamente se venden a través de la red de farmacia del pueblo, y todos dicen para uso exclusivo de Promesecal. Sí, tenemos un departamento de bienestar social donde las iglesias, las juntas de vecinos, las personas de escasos recursos pueden acudir, cumpliendo con los requisitos que establece la institución, pueden solicitar su medicamento, y se le entrega también su medicamento para garantizar acceso a salud. También operativos médicos que quisiera realizar una junta de vecinos, una iglesia, alguna entidad que procure el bienestar de su comunidad, pues tiene las puertas abiertas allá, solo tiene que cumplir con los requisitos que establece la ley y la normativa interna de Promesecal, y nosotros estamos dispuestos también siempre a acompañarlos y a apoyarlos. Pues esos medicamentos son para el pueblo, para garantizar la salud de la gente, especialmente aquellos que menos pueden. Adolfo, en esa misma línea de lo que menos pueden, en una situación como esta, que República Dominicana está amenazada con el tema cólera en Haití, ¿hay algún tratamiento, algún proceso especial que tenga que actuar Promesecal en ese sentido? Nosotros trabajamos de la manera siguiente, y es importante esa pregunta. Nosotros trabajamos a partir de requerimientos tanto del Ministerio de Salud Pública como del Servicio Nacional de Salud. Promesecal es una central de abastecimiento. Nosotros no tenemos un rol deliberativo en las políticas de salud de la República Dominicana. Nosotros tenemos un rol operativo y como unidad ejecutora. Por ejemplo, con los casos de cólera que están presentes en la hermana República de Haití y la posibilidad que hay de que también lleguen a la República Dominicana, el Ministerio de Salud Pública, como órgano rector, vigilante de toda la salud en el país, pues entonces ellos establecen la normativa, establecen el protocolo, y ellos deciden si hace falta comprar una serie de medicamentos. Entonces ellos nos mandan el requerimiento a Promese, nosotros establecemos la compra y le ofrecemos los medicamentos a ellos, o se los guardamos en nuestro almacén, o se los damos a ellos en el caso de que lo necesiten de inmediato para que procedan con los operativos que ellos consideren de lugar. Por igual, el Servicio Nacional de Salud, todo lo que
se distribuye a los hospitales públicos no lo decido yo, ni a la unidad de atención primaria, lo deciden ellos, son los hospitales públicos, la unidad de atención primaria, a través de la unidad que lo administra, que los unifica, que es el SNS, el Servicio Nacional de Salud, que hace su listado, su requerimiento de todos los medicamentos, todas las cantidades que hacen falta, la manda a Promesecal y nosotros conforme a ese documento establecemos entonces el proceso de contratación, el proceso de compra, y la dispensación también obedece a ese calendario de entregas que ellos también fijan en inicio. De manera que nosotros, en mi caso particular, o sea, yo no juego un rol, digamos, en la conformación de políticas de salud, en el establecimiento de criterios, en qué tipo de medicamentos se va a comprar o no se va a comprar, qué cantidad se va a utilizar. Yo simplemente ejecuto las órdenes que nosotros recibimos de nuestros superiores inmediatos, que es el Ministerio de Salud Pública o el Servicio Nacional de Salud, que se abastece desde Promesecal. Escúchame, Joaquín, la venta de esos medicamentos deja alguna utilidad y si lo deja, ¿cuál es la cuantía y a qué cuenta van? No, la venta de esos medicamentos es un proyecto social. Esos medicamentos se traslada el precio de compra, el precio de adquisición al precio de venta. Es decir, el costo de adquisición se traslada directamente al precio de venta sin ningún margen de beneficio. De manera que no hay beneficio. Además de que el Estado está cubriendo, el gobierno, porque un programa del gobierno, cubre todos los gastos operacionales de Promesecal. La nómina, energía eléctrica, toda la tecnología, todo lo que hace falta, todo, digamos, las herramientas operativas para garantizar el funcionamiento de la farmacia, los vehículos, los repuestos, todo eso va en el presupuesto de Promese. Entonces, esos medicamentos no generan beneficios. Las ventas de los medicamentos en la farmacia del pueblo generan un efectivo que se deposita en cuenta única del Tesoro y entonces eso va al Ministerio de Hacienda por a través del Tesoro y ellos ese dinero al año siguiente pues lo reingresan a Promesecal. Nosotros, por ejemplo, en el año 2021, el año pasado, el año que finalizó, el año pasado, tuvimos ventas superiores a los 1.000 millones de pesos de medicamentos en la red de farmacia del pueblo. Este año todavía no tengo el cierre, pero estoy seguro, porque todavía le quedan unos días al mes de diciembre, pero estamos superando esa cifra. Ya cuando culmine el mes, que hagamos los cuadros de lugar, pues veremos el número final, pero supera, evidentemente que va a superar el año 2021. Quiere esto decir que si nosotros estamos vendiendo 1.000 millones de pesos es porque hemos entregado medicamentos en esa misma proporción, porque nadie te va a pagar por un producto que no recibe. Entonces a veces dicen que la farmacia está tan vacía, que no hay nada. Bueno, pero si nosotros vendimos 1.000 millones de pesos, ¿de qué lo vendimos? Fue de medicamento que lo vendimos. Alguien lo compró, la gente lo compró y la gente está satisfecha. Y el dato más importante con relación al volumen de venta de Promesa es que si esos 1.000 millones de pesos, por ejemplo, que nosotros vendimos de medicamentos en el año 2021, se hubiesen comprado en lugar de farmacia del pueblo, en farmacia privada, el pueblo dominicano hubiese tenido que sacar de su bolsillo 5.000 millones de pesos en vez de 1.000 millones de pesos. Claro. Lo que quiere decir que nosotros generamos un ahorro directo en el bolsillo de la familia, especialmente de la de escasos recursos, de 4.000 millones de pesos con esos 1.000 millones de pesos que vendimos el año pasado. Este año, como las ventas van a ser más altas, pues evidentemente el ahorro del pueblo dominicano a través de la compra en Promesecal, pues ha sido mayor. Mire, hay un problema grave de la población dominicana que se siente desamparada de los seguros médicos, de las ARS, la AFP, cuando se habla de enfermedades catastróficas. ¿Han pensado ustedes? Porque para una familia, qué sé yo, tener acceso a un medicamento sencillo que lo puede comprar con 100, con 500 pesos, la familia se sacrificaría, pero cuando se habla de enfermedades catastróficas, ahí es donde cualquier familia se va a quiebra. Por ejemplo, el que le toca un problema de hemodiálisis, ya se acabó esa familia económicamente porque esos kits que hay que comprar para todo el sistema renal, las enfermedades de cáncer. ¿Ustedes han planteado la posibilidad de que el Estado a través de Promesa pudiera, digamos, designar unos fondos especiales para esas familias que caen en eso? Sí, evidentemente es una discusión bastante importante, una discusión trascendente con relación a la salud del pueblo dominicano y nosotros en el Gabinete de Salud permanentemente estamos atendiendo este tema. Ahí tenemos el programa de medicamentos de alto costo que va orientado a atender estas enfermedades catastróficas. Durante la gestión del gobierno del presidente Luis Abinader se ha duplicado el tamaño del programa de alto costo en cantidad de beneficiarios y en inversión pública que se está haciendo. Para este año 2022 nosotros estamos hablando de una cantidad superior a los 8.000 millones de pesos en la compra de medicamentos de alto costo. Vamos a terminar cercano a los 10.000 millones porque estamos terminando un proceso de compra ahora de 1.800 millones de pesos que se va a adjudicar la próxima semana. Entonces, digamos que va a superar los 9.000 millones de pesos el programa de alto costo. En los gobiernos anteriores, del 2020 hacia atrás, nunca llegó a 4.000 millones de pesos. Entonces, se está ampliando porque se reconoce la necesidad de darle acceso a medicamentos de manera gratuita a esa población
que tiene estas enfermedades, que padece estas enfermedades y que un tratamiento, una terapia de un mes te puede costar hasta $500,000 y entonces definitivamente destruye no solo la salud, sino también el bolsillo de la familia. Entonces, sí, estamos trabajando esa parte porque ciertamente en la Ley de Seguridad Social hay muchos de estos medicamentos que no están incluidos y en la cobertura, y entonces o hay otros casos que los medicamentos están incluidos, pero para ciertas enfermedades y para otras enfermedades que son las más frecuentes no están incluidos, y entonces a pesar de tú trabajar, tener tu seguro, tu régimen contributivo, pues no tienes acceso a estos medicamentos porque no están en el plan básico de salud. Entonces ahí es que entra el programa de alto costo para poder garantizar, pero todavía hace falta más, porque es una población que todos los años comienza a presentar mayores niveles de estas enfermedades, y el programa tiene un presupuesto, digamos, que es finito, pero si todos los años va aumentando la cantidad de personas que entra al programa, pues todos los años el Estado va a tener que invertir más recursos para poder garantizar el apoyo a todas las familias que se vean en esta situación. Entonces este es un debate que está vigente, que tenemos que verlo primero desde la perspectiva de la Ley de Seguridad Social, del plan básico de seguridad de salud que tienen las ARS, tanto para el régimen contributivo como el subsidiado, del papel de las ARS en la entrega, en la dispensación de estos medicamentos para las enfermedades catastróficas, y también el alcance del programa de medicamentos de alto costo, que para compensar, digamos, para poder paliar y lograr que la universalidad de todas las familias dominicanas que pudieran verse afectadas por estas enfermedades, pues pudieran estar cubiertas. Con el tema de la diálisis, nosotros desde Promesecal compramos los kits y se los damos a los hospitales públicos, y ellos entonces lo usan en la máquina y se dializan los pacientes del sector público de manera gratuita. Un paciente que está en hemodiálisis, pues hay 28 hospitales, todo el país, que son los que tienen estas máquinas de hemodiálisis, y esos 28 hospitales dando el servicio de manera gratuita, sin ningún copago a los pacientes, y nosotros desde Promese compramos los kits y se los damos a los hospitales. Por supuesto, estas son cosas que tenemos que seguirlas fortaleciendo. Hay muchas provincias del país, todavía quedan en muchas comunidades que no tienen estos servicios de hemodiálisis, y los pacientes tienen que trasladarse. Un paciente que se dializa, moverse 2 horas, 1 hora, es realmente un drama humano. Y entonces el presidente Luis Abinader está concentrado en eso, en poder mejorar el acceso a toda esta unidad de diálisis, el tema también de la oncología, de la red oncológica nacional, el tema también de la red de trauma, ampliar los servicios de salud para garantizar que ciertamente la salud sea un derecho para todos los dominicanos de la República Dominicana. Señor Adolfo, aparentemente los médicos asociados en el Colegio Médico de la República Dominicana no trabajan de la mano con Promesecal. Y digo que no trabajan de la mano con Promesecal porque usted acaba de decir que la diferencia entre un medicamento genérico y uno de patentizado es la marca, es decir, que tienen los mismos componentes. ¿Por qué los médicos dominicanos no prescriben los medicamentos genéricos? Hay que preguntarle a ellos. Yo no soy médico. Habría que preguntarle a ellos. No soy médico. Nosotros sí garantizamos que nosotros tenemos los medicamentos del cuadro básico. Recuerde que nosotros, los medicamentos que se venden en la farmacia del pueblo, no lo decido yo. Hay un cuadro básico que lo emite el Ministerio de Salud Pública por resolución y dice cuáles son los medicamentos que pertenecen a ese cuadro básico, y por vía de consecuencia cuáles son medicamentos que se van a dispensar en la farmacia del pueblo. Y entonces nosotros trabajamos en función de eso. Toda la política de salud de la República Dominicana es el Ministerio de Salud Pública que la traza como órgano rector. Nosotros de Promesa tenemos un rol, no es un rol contestatario, ni es un rol, digamos, de confrontación con ningún sector, ni con los médicos, ni con nadie. Todo lo contrario, de apoyo. Nosotros, nuestro rol es de garantizar que los medicamentos estén presentes, de que los medicamentos sean de buena calidad, y lo más importante, que esos procesos de compra sean transparentes para que el dinero público se utilice de la manera correcta y pueda rendir. Y entonces ese dinero del gobierno que nosotros manejamos, ese dinero de los impuestos de la gente que nosotros recibimos, que se pueda transferir en medicamentos, en resultados, que se pueda materializar en beneficio de la gente a través de los medicamentos que nosotros estamos manejando, y que no se queden en el camino. Ese es nuestro trabajo. Entonces ya todo lo demás, pues serían las instancias correspondientes que tendrían que opinar al respecto. Bueno, Adolfo. Adolfo es un verdugo. Sí. No. Se sale de abajo rápido. Eres Es que no es mi rol. Eres creíble. Adolfo, Vamos a ver. Vamos con la llamada. Adelante. ¿Quién y de dónde? Adelante. Adolfo es creíble. Bueno, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, adelante. Primero quiero felicitar al señor Rodolfo Pérez porque luce un buen funcionario. Ay, Gracias. Sumamente inteligente. Pero es un hombre joven, brillante, tiene que ser honesto y saber que los medicamentos de la farmacia del pueblo son medicamentos con muy baja calidad. La gente que sufre de presión alta no puede tomar esos medicamentos porque no bajan la presión.
Eso no es verdad que la bajan. Y los médicos no recetan esos medicamentos porque no resuelven. No estoy culpando a Rodolfo Pérez ni al gobierno. Es un Estado infuncional en cuanto a la salud. ¿Me permite Eso explicar? ha sido un Estado pueblo. ¿Me permite explicar? Porque saben que sus medicamentos tienen aproximadamente un 15% de efectividad en la salud. No es un 100%, ahí no hay seguridad. Eso es mentira. Bueno, si me permite, le puedo explicar, por favor, cómo funciona el sistema. Mire, nosotros no damos registro sanitario en Promesecal. Los registros sanitarios los da el Ministerio de Salud Pública a través de DIGEMAPS, que es el órgano que tiene la responsabilidad de la vigilancia sanitaria y del control de todos los medicamentos que se dispensan en el país. Entonces, para usted comercializar medicamentos en Promesecal, es decir, usted como suplidor, para venderle a Promese, todos esos medicamentos deben tener registro sanitario. Si el medicamento tiene registro sanitario, para nosotros ya ese medicamento está conforme, porque la instancia, la unidad reguladora de la República Dominicana, para garantizar que esos medicamentos sean buenos, que califiquen, ya le dio el permiso. Entonces, eso es lo primero. Segundo, todas las empresas que le venden a Promesecal, todas las empresas deben tener su certificado de distribuidora o de laboratorio al día, vigente, porque esos permisos no los doy yo. Si DIGEMAP le da a esa empresa su permiso para que pueda comercializar medicamentos, ya sea como manufacturero, como fabricante, o ya sea como distribuidor, como importador, y al mismo tiempo ese medicamento tiene registro sanitario, bueno, ese medicamento califica para participar en los procesos de licitación que nosotros realizamos. Si ese medicamento es el que obtiene el mejor precio de todas las propuestas que se depositan en las urnas, pues evidentemente ese es el ganador. Entonces, esos medicamentos nosotros también le hacemos pruebas en Promesecal, con un laboratorio que tenemos de control de calidad interno, y los mandamos al Laboratorio Nacional Dr. de Filló. Y las pruebas se le hacen para verificar que los ingredientes activos que dice que tiene el medicamento sean ciertamente lo que contienen, eso que estamos recibiendo. Si no lo tiene, nosotros lo devolvemos al proveedor, se devuelve el lote. Si lo tiene, entonces se pone a disposición de los hospitales públicos o de la farmacia del pueblo. Ese muestreo se hace cada que tiempo. Ese muestreo se hace siempre. Es un muestreo estadístico, aleatorio, por una tabla estadística, la tabla del Militar Standard, que los ingenieros industriales conocen bastante bien. Depende del tamaño del lote, se selecciona un número de muestras. Si no satisface el número de muestras, se devuelve. Y si satisface, se queda con nosotros y lo ponemos a disposición de la gente. No hay suplidor de moca ahí. Entonces, ni de Villacón. Digo yo. No, una pregunta. No. Entonces, esos medicamentos tienen registro sanitario, lo que le quiero decir. Tienen registro sanitario y entonces tienen toda la documentación. Una cosa muy importante, porque no es bueno generalizar. Por ejemplo, las insulinas que nosotros vendemos en la farmacia del pueblo, las insulinas para los diabéticos, son las mismas que usted compra en la farmacia privada, hasta de la misma marca, igualita. Entonces, no tiene efectividad la que usted compra en la farmacia privada, pero es la misma que la que está en Promesecal, exactamente igual. Las proteínas que nosotros tenemos en Promese, las proteínas a 50 pesos. No voy a decir la marca porque estaría favoreciendo una empresa, ¿verdad? Con el mercadeo, pero con la publicidad. Pero las proteínas que nosotros tenemos en la farmacia del pueblo, las proteínas líquidas, son las mismas que están en los supermercados y en las farmacias, de los mismos suplidores internacionales. Tenemos medicamentos en la farmacia del pueblo manufacturados en España, medicamentos manufacturados en Alemania, medicamentos manufacturados en Suiza, en Estados Unidos, en China, en la India. Entonces, generalizar no es bueno. Tenemos otra llamadita. Hay un detalle interesante. Adelante, ¿quién y de dónde? Adelante. Buenas. Lo que es importante decirle al amigo televidente es que si él tiene alguna observación con relación a algún medicamento para la presión, que él dice que no la bajan, de Promesecal, él puede dirigirse a DIGEMAP o puede enviar una comunicación a Promesecal. Nosotros sometemos ese producto inmediatamente a una evaluación todavía mucho más rigurosa, y si ese medicamento no cumple, no satisface, pues simplemente se elimina y se saca. O sea, en el caso de que él entienda que ciertamente exista, que a nuestro modo de ver no es así, porque nosotros decía algo interesante cuando al principio planteó que se haga la diferencia entre marca y lo que es genérico. Yo pienso que quizá a la población hay que darle entonces, a través de las mismas farmacias populares, un tipo de formulario o que se incluya en un anuncio, que la gente entienda que cuando usted dice que tiene una Lodipine 5 mg de la marca tal, no importa de que sea genérico o no, usted va a tener 5 mg de anlopidine, ¿no? Y si el medicamento entiende el paciente que no está funcionando, pues puede hacer el reclamo. Y nosotros entonces sobre esa base actuamos de inmediato. Ahora, no es nuestro rol la vigilancia sanitaria, es un rol de DIGEMAP, no un rol de Promese. Debe recordar que nuestro rol solamente es de garantizar abastecimiento y de dispensación, de suministrar. Y nosotros sí revisamos toda esa documentación legal, toda esa parte técnica, y si satisface, pues no tenemos
buscamos otro remedio que darle entrada, porque yo no le puedo negar la entrada a un producto que tiene todos los documentos vigentes, legales, emitidos por otra instancia del gobierno de la República Dominicana. Adolfo, nos encontramos, disculpe, nos encontramos prácticamente en la recta final. Nos gustaría que nos dijera qué encontraste cuando llegaste a Promescal y si en ese proceso, como se está hablando de medicamentos, ustedes han detectado alguna estructura que esté tomando parte de eso que ustedes venden y vendiéndolo por otro lado, o sea, alguna mafia. Algo nosotros encontramos mucho trabajo porque llegamos en un 17 de agosto del año 2020, en plena pandemia del COVID-19, con los hospitales saturados, desbordados de pacientes, con mucha necesidad de medicamentos, con mucha necesidad de insumos médicos. Era el peor momento de la pandemia y entonces necesitábamos hacer muchas cosas y de manera rápida para que pudiéramos salvar la vida de las personas que estaban enfermas. Y entonces lo que encontramos fue mucho trabajo. Ya de las cosas que pasaron, que pudo haber pasado, ya después de 2 años y unos meses que han ocurrido, pues yo creo que lo importante es nosotros centrarnos en lo que queda hacia el porvenir. Porque pudiera parecer que son excusas para uno poder entonces, por alguna razón, utilizarla, ¿verdad?, como argumento político. Encontramos mucho trabajo, muchos desafíos, muchos retos, lo encaramos con responsabilidad. Y pienso que hemos hecho un buen trabajo en beneficio de la gente porque los resultados están allí. La gente no sabe que República Dominicana es de los países que tuvo la menor tasa de mortalidad del mundo con el tema del COVID-19 y eso obedeció fundamentalmente a que aquí no faltó medicamentos en ningún momento. Cuando otros países, incluso desarrollados del primer mundo, no tenían el tratamiento en los hospitales ni en la clínica privada para dárselo a sus pacientes, aquí nunca faltó absolutamente nada a los pacientes de COVID. Y esa fue una responsabilidad que se desarrolló desde Promescal. Y la gente también no sabe que este mismo dinamismo que tiene la economía dominicana, que va a terminar creciendo por encima del 5% este año, también obedece a ese plan de vacunación exitoso que se manejó desde el gobierno, que pudo erradicar tempranamente el tema de la incertidumbre de la pandemia, que abrió los mercados internacionales del turismo al mundo, y que hoy nosotros podemos ver que el país está rompiendo récord en cifras de turistas. En República Dominicana nunca había llegado tantas turistas como ahora, como este año 2022, y eso obedece a toda la estrategia que se tomaron desde el Gabinete de Salud, Presidente de la República, la señora Vicepresidenta, Ministro de Salud Pública y todo el gabinete, para garantizar que hoy entonces nosotros tengamos un país muy distinto, no solamente en términos sanitarios, sino en términos económicos, a lo que pasa con otros países de la región. Entonces, todo eso fue un trabajo intenso, arduo, de muchas horas que nosotros le dedicamos, y ahora que ya pasó el tema del COVID-19, que ya eso quedó atrás, pues entonces el 2023 es el año de la consolidación institucional y de mejorar el abastecimiento. Necesitamos más recursos que el presidente nos va a dar ahora en el nuevo presupuesto para darle más medicamentos a la farmacia, para que esas personas que tienen alguna queja no la tengan en el futuro, y nosotros poder entregar entonces más medicamentos a través de la farmacia. Ahí le iba. A este hombre yo creo que le vas a poner un trabajo adicional porque de los pocos funcionarios del gobierno de Luis Abinader que lo defienden así, lo van a poner de vocero porque yo fui vocero. Este gobierno no tiene vocero. Yo fui. El gobierno de Luis Abinader no tiene gente que lo defienda. Yo fui el primer vocero. Bueno, pues lo van a poner de nuevo. El presidente Luis Abinader, cuando era aspirante presidencial en el año 2010, yo era vocero de su candidatura. Cuando era aspirante en esa época. Luis, porque este hombre es vocero, porque usted no tiene más voceros. Usted no tiene más voceros. Usted nadie defiende su obra. 607 farmacias tiene Promescal, farmacia del pueblo. En todo el país. ¿Cuál es la proyección de instalar nuevas farmacias del pueblo para el año 2023? Bueno, nosotros estamos trabajando con un número de 30 nuevas farmacias para el 2023. Va a depender de nuestra disponibilidad presupuestaria. El presupuesto lo aprobaron ayer o antes de ayer, me parece, en el Congreso. Fue promulgado hoy, pero sí, ya fue promulgado hoy. Entonces ahora inmediatamente lo promulgan, lo cargan en el CIGEF de la institución. Vemos los números. Pero vamos a trabajar para 30 nuevas farmacias que van a estar ubicadas en zonas rurales. Nosotros le estamos dando prioridad a territorios que son distantes de los municipios cabeceras, porque lo que queremos es dar acceso a medicamentos. Yo no quiero poner una farmacia donde ya hay farmacia, sino que estamos poniendo farmacias donde no hay lugar para comprar medicina. Parajes, secciones del interior, campos apartados de la provincia de Azua, San Juan de la Maguana, en el Cibao también, vamos para el este también, para todo el país, pero le vamos a dar a esos territorios que todavía, esos parajes, esos campitos, que todavía no tienen la oportunidad de tener una farmacia del pueblo, pues nosotros vamos a ir a la unidad de atención primaria que están ubicadas allí, y entonces le vamos a llevar también sus medicamentos, su farmacia del pueblo, para que esa comunidad tengan su medicamento al frente de su casa, en la esquina donde viven, que fue lo que hicimos en el año 2022 y en el 2021, y es lo que esperamos también hacer con el mayor de los entusiasmos en el año 2023. ¿Es zona fronteriza también? Sí, la provincia tenemos unas farmacias listas para inauguración en la provincia de Montecristi, en la provincia de Dajabón también, y esperamos también llegar al sur profundo, a comunidades apartadas, sobre todo las más empobrecidas, que tienen
tienen menos recursos, ese es nuestro trabajo, porque es un programa social y estos medicamentos tienen que llegar allí. Habrá que recomendarle entonces al presidente que le aumente el presupuesto a ustedes y que en vez de darle miles y miles de millones como se lo dio al sector privado de salud, que invierta aquí. Al sector privado no se le ha dado miles de millones. Hoy no le prestó uno cuando los préstamos hay que pagarlo, pero los préstamos hay que pagarlo. Aquí no se paga nada. No, que le den a Promesa para que la Promesa pueda darle medicamento a este país para poder cubrir las falencias de las ARS. La gente del Home pagaron los 25 millones de dólares que le dio Leonel Fernández. Bien, gracias. Está bien, ok. Deben de estar pagando. Sabe lo tuyo. Pagarlo. Eso yo no sé. Este hombre sabe lo Y tuyo. Adolfo no cae ni que lo empujen. Adolfo, usted es verdugo. Gracias. Gracias a usted, Adolfo. Muchas gracias. Y muchas gracias a ese público que nos sigue desde la República Dominicana para el mundo. Desde la República Dominicana, usted está en el ecosistema comunicacional más moderno de la República Dominicana, que es Multimedios Su Mundo. Y aquí, Su Mundo con el Pueblo, seguimos mañana. Quédense con nosotros para que vean al que viene detrás de nosotros, el megadivo de la televisión dominicana, con punto y coma. Ahí está Trifolio, en el otro estudio. Adelante y hasta mañana.